En esta oportunidad veremos algunos ejemplos sobre composición atómica, es decir, veremos algunos ejercicios por los cuales podremos determinar la cantidad de protones, neutrones y electrones que tengan un elemento químico dentro de su estructura atómica. Para dar inicio a la sesión veamos el primer ejemplo que dice así. Determinar la composición atómica de Be94. Indirectamente lo que nos están pidiendo determinar es cuántos protones, cuántos neutrones y cuántos electrones tiene el elemento químico que está representado de esta manera. Para calcular lo que nos piden, lo primero que tenemos que hacer es determinar los parámetros que caracterizan al elemento químico. Entonces decimos lo siguiente: el elemento químico está representado como Be94. Pero, ¿qué me representa el 9? ¿Qué me representa el 4 en el elemento químico? El 9, que es el número mayor, me indica lo que se conoce como el número de masa. ¿Qué es el número de masa? El número de masa es un parámetro que nos indica la suma de los protones y los neutrones que tiene el átomo en su composición, y este se representa por la letra A mayúscula. En la parte inferior, el número 4 nos indica lo que se conoce como el número atómico. Básicamente, el número atómico lo que nos dice es cuántos protones tiene el átomo en su estructura, y el número atómico se representa por la letra Z mayúscula. Finalmente, el último parámetro por el cual está representado nuestro átomo es el Be, que para nosotros nos representa el símbolo del elemento químico. Quiere decir que el símbolo del elemento químico es Be. En otras palabras, el elemento químico es el berilio. Una vez que tenemos los parámetros ya definidos, podemos llegar o podemos utilizar las definiciones básicas. Sabemos nosotros que Z, que es el número atómico, nos indica Z, que es el número atómico, nos indica el número de protones o cargas positivas que tiene el átomo en su estructura. Pero Z en nuestro caso es exactamente igual a 4. Por lo tanto, nuestra primera conclusión será de que el número de protones o cargas positivas del elemento químico es 4. Bien, sigamos. Ahora decimos, pero el número de masa, o sea, A, nos indica la suma de el número de protones o cargas positivas más el número de neutrones. Si reemplazamos, tenemos que A9 es igual al número de protones, que es 4, más el número de neutrones. Si acá despejamos el número de neutrones, va a ser igual a 9 menos 4. Por lo tanto, nuestra segunda conclusión sería de que el número de neutrones es igual a 5. Ya tenemos la cantidad de protones y la cantidad de neutrones que tiene nuestro elemento químico. Nos falta determinar el número de electrones. Para ello, vemos que nuestro elemento químico es lo que se conoce comúnmente como un átomo neutro. ¿Por qué? Porque no tiene ningún tipo de carga en la parte superior derecha. ¿Y qué sucede en un átomo neutro? Veamos. Todo átomo neutro tiene la característica siguiente. En un átomo neutro, el número de cargas positivas, es decir, el número de protones, va a ser igual al número de cargas negativas, que en este caso va a ser ¿quién? Los electrones. Por lo tanto, mi última conclusión será de que el número de electrones, que es igual, como hemos visto, a protones, también va a ser igual a 4. Por lo tanto, podemos decir que nuestro elemento químico tiene 4 protones
tiene 5 neutrones y finalmente tiene 4 electrones en su estructura. Pues bien, en el primer problema entonces hemos visto la composición atómica de un átomo que nosotros lo llamamos como átomo neutro, es decir, un átomo en el cual las cargas positivas y las cargas negativas eran exactamente iguales. Veamos a continuación un ejemplo en el cual tendremos un átomo que ya no es neutro, quiere decir que es un átomo con carga eléctrica. Cuando un átomo tiene carga eléctrica, puede tener dos tipos de carga, carga eléctrica positiva o carga eléctrica negativa. Cuando el átomo tiene carga eléctrica positiva se le conoce como catión. Y cuando el átomo tiene carga eléctrica negativa se le conoce como el anión. Veamos el siguiente ejemplo. Determinar la composición atómica de un elemento químico que está representado de esta manera. Como vemos, nuestro elemento químico ahora tiene 4 parámetros que lo caracterizan. En el caso anterior solamente teníamos 3. El cuarto parámetro que hemos incluido en esta oportunidad es la carga. Nuestro elemento químico en este caso tiene carga eléctrica y como vemos es una carga eléctrica positiva. Bien, igual que en el caso anterior, definamos cada uno de los parámetros que tenemos del elemento químico y decimos el elemento químico entonces está representado por AR 40 y 18 y acá tenemos más 1. Seguimos. Igual que en el caso anterior, el número más grande me va a representar el número de masa, simbolizado por la letra A mayúscula. El número más pequeño, o sea el 18, me indica lo que se conocía como el número atómico, simbolizado por la letra Z. Vimos también que AR nos representaba el símbolo del elemento químico. En este caso el símbolo del elemento es AR representando el argón. Y finalmente también vemos ahora, a diferencia del caso anterior, que nuestro elemento químico tiene carga eléctrica. La carga eléctrica que tiene nuestro elemento químico es positiva. Quiere decir en otras palabras que mi elemento químico viene a ser lo que se conoce como un catión, que básicamente es un átomo con carga eléctrica positiva. Bien, igual que en el caso anterior entonces procedemos a trabajar de la misma manera. Sabemos de que Z me indicaba el número de protones del elemento químico. Entonces decimos, pero Z para nosotros vale 18. Por lo tanto, tenemos que el número de protones de mi elemento va a ser igual a 18. Definimos la primera característica. Seguimos con la segunda. También sabemos de que el número de masa es igual al número de protones o cargas positivas más el número de neutrones. Si reemplazamos tenemos de que A es 40 es igual al número de protones, que para nosotros es 18, más el número de neutrones. Despejando de acá tendríamos de que el número de neutrones va a ser igual a 40 menos 18. Por lo tanto, mi segunda conclusión va a ser de que el número de neutrones del elemento químico va a ser exactamente igual a 22. Finalmente, si nuestro átomo no hubiera tenido esta característica o no hubiera tenido la carga eléctrica, hubiéramos dicho de que la cantidad de protones eran iguales a la cantidad de electrones. Pero en este caso, como nuestro elemento químico tiene carga eléctrica y positiva, esto implica decir de que nuestro elemento químico tiene una carga positiva más que las negativas. Por lo tanto, para calcular el número de electrones,
lo que debemos hacer es lo siguiente. Número de electrones va a ser igual entonces al número de protones, que inicialmente es 18, ¿no? Pero como me dicen que hay una carga positiva más, quiere decir que acá lo que tenemos que hacer entonces es restar cuánto, S1 que nos están dando en la parte superior. Por lo tanto, mi número de electrones o cargas negativas va a ser igual a 17. Finalmente podemos decir entonces que nuestro átomo tiene 18 protones, 22 neutrones y 17 electrones. Nótese en este caso de que la cantidad de protones y la cantidad de electrones ya no son iguales, porque ya no se trata de un átomo neutro, sino de un átomo con carga eléctrica. Como conclusión, cuando tenemos carga eléctrica positiva, a la cantidad de protones le debemos restar la carga. Para finalizar, veamos la composición atómica de un elemento químico que tiene carga eléctrica negativa. Observemos el tercer ejemplo. Dice, determinar la composición atómica de un elemento químico que está representado de esta manera. Igual que en el caso anterior, veamos los parámetros del elemento químico y definámoslos. Tenemos que el elemento químico está representado por Ca 20, 40 y menos 2. Noten una cosa interesante a comparación del problema anterior. En los ejemplos anteriores, estos números estaban colocados o estaban puestos en forma diferente. El número mayor se encontraba en la parte superior y el número menor se encontraba en la parte inferior. Eso es relativo. Lo único que tenemos que saber es que siempre va a existir un número mayor y un número menor. Siempre el número mayor, se encuentre donde se encuentre, para nosotros va a ser el número de masa, simbolizado por la letra A. Y el número menor siempre para nosotros va a ser el número atómico, representado por la letra Z, no interesándonos dónde se encuentre el número. Seguimos. Ca en este caso es el símbolo del elemento químico que para todos es sabido es el calcio. Y el menos 2 viene a ser lo que se conoce como la carga. En este caso nuestro elemento químico tiene carga eléctrica negativa, por lo tanto podemos decir que se conoce como un anión. Bien, una vez que tenemos definido todos los parámetros, hacemos lo mismo que hemos hecho en los casos anteriores. Decimos que Z, que es el número atómico, me indica el número de protones o cargas positivas que tiene el elemento químico. Por lo tanto, mi primera conclusión es que el número de protones del elemento va a ser exactamente igual a 20. Seguimos. También sabemos de que el número de masa A es igual a la cantidad de protones o cargas positivas más el número de neutrones. A para nosotros es 40 igual el número de protones 20 más el número de neutrones. Si de acá despejamos el número de neutrones, tendríamos que el número de neutrones va a ser igual a 40 menos 20. Entonces el número de neutrones es igual a 20. De igual forma, si no hubiera existido este número en la parte superior, hubiéramos dicho de que el número de protones es igual al número de electrones y el número de electrones hubiera sido 20. Pero como tenemos carga eléctrica negativas, para calcular el número de electrones
nosotros podemos decir que el número de electrones va a ser igual al número de protones, que en este caso es 20, y a ese 20 le tenemos que en este caso sumar la carga del elemento químico, que es 2. Nuestra conclusión final es que el número de electrones es igual a 22. Como conclusión, nuestro elemento químico tiene 20 protones, tiene 20 neutrones, 22 electrones. Entonces podemos decir que cuando nuestro elemento químico es un anión, para hallar el número de electrones, a la cantidad de protones le tenemos que, en vez de restar, sumar la carga eléctrica, y así obtendremos las cargas negativas.